Este año va a ser el año vamos a hablar todo este año, yo cierro hoy este mensaje de la rema que hemos recibido, de bien has visto, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y comenzamos desde el domingo que viene, vamos a comenzar todo este año trabajando, escucha bien, los milagros de Jesús. Nos metimos en un lío bárbaro, te digo. ¿Sí? El año pasado vimos las parábolas. ¿Sí? Y este año vamos a ver los milagros de Jesús. ¿Cuántos quieren ver milagros? Pero milagros, ¿sí? Bueno, vamos a meternos en eso, en ese poder sobrenatural que la palabra nos enseña. Es la palabra. Nosotros vamos a ver la palabra, no vamos a ver otra cosa. Y vamos a ver y aprender lo que Dios hace y puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Vamos a hablar entonces de esta palabra que hemos recibido este año, cerrando este ciclo y dejando que la palabra ahora fluya y comience a fluir en la vida de la iglesia. Hoy quería hablarte de dos palabritas que quiero que te aprendas bien. Así como no te vas a olvidar más Juan 6:66, tampoco te vas a olvidar estas dos palabras. Inefabilidad. Decirle al de que está al lado. Inefabilidad. ¿La aprendiste? Bien, salió ahí. Vos sos docente, para vos. Inefabilidad. Bien. Ahora, la segunda palabra es inerrancia. Inerrancia. Ahí está. ¿Sí? Bueno, dos palabras. La primera entonces, inefabilidad. Y la segunda es inerrancia. ¿Qué significa? Vamos a ver qué es la palabra infalibilidad. ¿Está bien? Difícil, pero así te lo van a acordar mejor. Tiene que ver con la autoridad natural de la Biblia. ¿Sí? La Biblia es inefable, o sea, es indiscutible. Tiene autoridad por sí sola. La Biblia es infalible porque es incapaz de encontrar algo que falle en la palabra de Dios. No hay nada que falle en la palabra. Y muchas personas han buscado que en la Biblia no tenga autoridad o que la Biblia tenga errores, pero que la Biblia sea infalible significa que no hay absolutamente nada que pueda fallar en ella. Primera de Pedro 1, versos 23 y 25 o 23. La palabra del Señor dice que permanece y para siempre. Quiere decir que no tiene un tiempo determinado, sino que la palabra de Dios es para siempre. Aún cuando pasen los tiempos, aún cuando ya no haya más tiempo. Cuando todo pase, su palabra no pasará. ¿Sí? Así que miren lo importante que es la palabra de Dios. Lo importante es que yo pueda edificar mi vida, nutrirme con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no pasará, permanece y permanece para siempre. Y cuando yo hago propia la palabra de Dios en mi vida, permanecerá allí. Permanece para siempre. O sea que cuando yo necesito de esa palabra, de la palabra de Dios, si yo la leo, me alimento con ella, me nutro con ella,
entonces va a salir en el momento justo y preciso. Va a salir ahí porque va a estar ahí en mi ser, infaliblemente. Gloria a Dios. Y la inerrancia, la palabra misma nos está diciendo que no contiene error. No hay error. O sea, tiene completa autoridad y a la vez que tiene completa autoridad, también no podemos hallar error en ella. No hay error. Dice Juan 17:17, tu palabra es verdad. O sea, la Biblia es el único libro verdadero. Y como enseñaba la semana pasada, muchos libros te pueden informar, otros te forman, pero la palabra de Dios aparte ¿qué? Transforma. Te transforma vidas. Porque es una palabra viva, es el Logos hecho palabras, es Jesús hablando a nuestra vida. Entonces, queremos escuchar a Jesús. Muchas veces nosotros decimos, quiero escuchar la voz de Dios. Lee la palabra. Y vas a ver cómo escuchás la voz de Dios en tu corazón. Entonces, es inerrante. ¿Por qué? Porque no tiene error. Es totalmente verdadera. Totalmente verdadera. No se halla nada de mentira allí. Fue escrita por seres humanos, como vos y como yo. Tal vez con la única diferencia que estas personas estaban alineados al Kairos de Dios, estaban alineados al Señor de una manera impecable. Tenían sus errores. Miren, personas como Juan, que escribió la palabra. Juan, ¿se acuerdan cómo lo llamaban a él y a su hermano Santiago? Los hijos del trueno. ¿Sí? Lo llamaban así porque tenían un carácter muy fuerte y muy bravo. ¿Sí? Fueron los que le dijeron a Jesús, ¿querés que estos que no te hacen caso, toda esta ciudad, ¿por qué no oramos y que la partan como un rayo y listo el Señor? ¿No? ¿Cuántos tienen esa oración a veces en su corazón? ¿No? Partirlo como un rayo, no, Señor. Iluminalo o eliminalo. Bueno, estos eran así, tenían ese carácter, tenían un carácter fuerte. Y sin embargo, Juan termina siendo transformado de tal manera por el Señor que termina escribiendo sus cartas, más allá de la revelación y su evangelio, el Apocalipsis y el evangelio propio, sino que las cartas, ¿qué dicen las cartas? Primera, segunda, tercera de Juan. ¿Cómo habla Juan? ¿Cómo habla ese hombre que tenía carácter, que era así bravo? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo empieza sus cartas? Dios es amor. ¿Y cómo le dice a los que le escribe? ¿Cómo lo llama? Amados. ¿Qué más? ¿Qué más le dice? Hijitos. ¡Fua! ¿Cómo cambió, no? Ahí vemos una vida transformada por el Logos, por la palabra. Y él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, les habla de esa manera a la iglesia. Amados, hijitos, ¿no? Qué lindo cuando te hablan así. Y no cuando te miran así, con cara fea, ¿no? Te pasa por al lado. Qué lindo cuando por ahí nos saludamos así, ¿no? Hola, amado. ¿Qué tal, amada? A algunos les gusta y dicen, no, a mí no me vengas con eso. Pero es una linda forma de expresarnos y demostrar también sensibilidad, ¿no? Que uno realmente tiene una vida humilde, transformada. Y que mi hermano es un amado más del Señor. Pero bueno, ahí está. ¿Y Pedro? ¿Y Pedro? Vaya Pedro, ¿no? Hay unos cuantos Pedros por acá, ¿no?
Hay unos cuantos Pedro. Bravo, Pedro. Pedro bravo, un carácter. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro cuando fue arrestado el Señor? Sacó el cuchillo ahí que tenía bien afiladito de pescador y ¡plá! Le cortó la oreja a uno. Vos estás mirando a uno, le querés cortar la oreja a vos, ¿no? No, sacó ahí. Y el Señor, ¿qué hizo? Pará, Pedro, pará. Vení, le volvió la oreja al soldado. ¿No? Pedro, ¿se acuerdan Pedro? Cuando el Señor iba a la cruz, ¿qué dijo? No vayas a la cruz, no tenés que ir, no tenés por qué morir por todos estos. No había entendido nada, Pedro. Nada. Hacía unos minutos atrás le había confesado, ¿quién soy yo? Dijo el Señor. Y él dijo, ¿qué? Sos el Cristo, el Mesías. Y después estaba ahí y el Señor le tuvo que decir, correte de acá, Satanás. Sin embargo, ellos escribieron la palabra. ¿Por qué? Porque estaban inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y escribieron con motivos, eran humanos. Y dentro de esos motivos, de lo que ellos estaban viviendo y lo que estaba viviendo la iglesia, ellos también escribieron. Y así cada escritor, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, eran personas humanas. No eran extraterrestres, eran humanos. Simplemente que estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro mismo lo pone así en su carta, miren, en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que ellos entregaron su humanidad a Cristo. Esa era la diferencia tal vez que por ahí podemos hallar en alguno de nosotros, ¿no? Que nos falta entrega, que no le entregamos nuestro carácter al Señor, que no le terminamos de entregar nuestras cuestiones, que no terminamos de tener a Jesús realmente como el centro de nuestras vidas. A veces lo tenemos, a veces no, a veces es prioridad, a veces no. A veces lo desplazamos un cachito para el costado y le decimos a Jesús, espera un poquito acá que tengo que atender un par de cosas mías, humanas, ¿no? La diferencia de estos hombres es que ellos se habían metido de lleno en el Evangelio y el Espíritu Santo los había llenado e inspirado para poder escribir esta palabra que hoy nosotros tenemos. Ahora, cuando nosotros leemos esta inspiración, ¿qué hace con nosotros? Nos inspira también. Nos transforma, nos inspira. Por eso es tan importante leer esta palabra. La palabra de Dios también podemos decir que es inerrante, infalible, por su literalidad. O sea, es una palabra que pasó los tiempos. 44 autores tiene. Más de 1500 años. Trascendió los tiempos y trascendió los escritores. Y sin embargo, la palabra de Dios es una palabra que nosotros cuando la leemos como un libro que fue escrito por una sola persona. Y eso fue así. Porque el que inspiró fue el Espíritu Santo. A tantos hombres, 44 hombres. Entonces, a través de los siglos, diferentes culturas, diferentes problemáticas, pero cuando nosotros las leemos, es lo mismo. Lea el Génesis, haga esta tarea en casa. Lea el Génesis y después lea el Apocalipsis. Léalo así, lea el Génesis y lea el Apocalipsis. O sea, lea el principio y lea el final. Y se va a sorprender de muchas cosas. De muchas cosas. Se va a sorprender de cómo el Señor hizo de todo un libro una sola pieza. Solamente leyendo solo el Génesis y el Apocalipsis se da cuenta de eso. Cómo hay un principio y hay un final de la palabra. Juan 6:44
unos versículos antes del 666, ¿no? Del 666. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando nosotros hablamos de la literalidad de la palabra, estamos diciendo que la palabra de Dios nos va a enseñar algo para practicar, para hacer doctrina. Ahora, no significa que vamos a comer literalmente la carne y la sangre de Jesús. Recién tuvimos aquí nuestra Santa Cena. Pero hay personas que toman esto como algo real y lo llaman transustanciación. Hoy se vino con palabras difíciles, pastor. Transformación de sustancia. ¿Sí? Transformación de sustancia. Dice, los católicos en la Eucaristía dicen que esos elementos que acabamos nosotros de servir se transforman en la verdadera carne y sangre del Señor. Y eso no es lo que enseña la palabra. Cuando Jesús está diciendo esto, el que come mi carne y bebe mi sangre, les está diciendo que iba a ir a morir en la cruz y que nosotros íbamos a recordar eso que Él sufrió en el Calvario. Por eso muchos después se retiraban y se volvían atrás. Porque muchos habían entendido de que Jesús iba a la cruz, iba a morir. Entonces está hablando de eso, no está hablando de algo. Por eso tenemos que buscar la verdadera palabra de Dios. Porque si yo hago algo que no está en la palabra de Dios, como fue con la intención y como fue escrita, entonces voy a hacer un error, una doctrina de error, y voy a practicar algo que va a estar errado. Por eso es necesario también aprenderla y saber, conocerla, pedirle al Espíritu Santo que revele realmente lo que la palabra de Dios quiere decir. Hay muchas interpretaciones de la Biblia. ¿Sabías eso? Hay muchas. Porque la palabra de Dios a veces necesitamos poner un freno y decir, bueno, necesito entender este pasaje. Por eso te animo, mi hermano, que no la leas así nomás. Muchos agarran y leen la palabra de Dios para cumplir nada más. Dice, bueno, el pastor me dice que tengo que leer la palabra de Dios y bueno, voy a leerla. Entonces lo hacen por cumplir. Y la leen así nomás y dice, bueno, ya cumplí. ¡Pac! Leen un versículo, leen dos y listo, por cumplir. No. Detenete y entendé lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Qué es lo que la palabra me quiere decir? Y si no lo entiendo, pregunto. ¿Qué significa lo que dice aquí? Y entonces ahí podemos ver, podemos discernir. Miren, 2 de Pedro 3:16 dice, asimismo, en todas sus cartas, las cartas de Pablo, Pedro está hablando de las cartas de Pablo. Y dice, asimismo, en todas sus cartas, las cartas de Pablo, había en ellas de esto. Habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia interpretación. ¡Wow! Pedro está diciendo, hay cosas de Pablo, de las cartas de Pablo, que todavía no las llego a entender bien. Pero lo que sí estoy viendo, que hay algunos que se están aprovechando de eso y que están torciendo las Escrituras para su favor. ¿Conocen algunos casos de estos en el Evangelio de hoy en día? Hay muchos casos, lamentablemente. Ahora, si vos no querés caer en esos errores, en esas torceduras de la palabra de Dios que se acomodan, tratan de acomodar la palabra, total, mucho no se entiende, así que si no se entiende mucho, la acomodamos ahí. Mejor, ante la duda,
dejarla pasar y no meterse en eso, porque te puedes meter en una doctrina de error. ¿Saben que por una mala interpretación hoy existen más de 100 denominaciones y más de 100 religiones que interpretan la palabra de Dios de manera diferente? ¿Sí? Por no tomar la palabra de Dios como realmente es. Y torcieron las escrituras. Vos cuando veas que hay una religión o que hay algo, es porque forzaron el texto. Si el texto está forzado, está ahí, que vos ves que bueno, lo acomodaron y trataron de... Es un error. Y por las dudas, si no sabes si es un error o no, directamente déjalo pasar. Como hizo Pedro. Pero dijo, hay cosas de Pablo que todavía no las logro entender, no las entiendo bien. Lo que sí veo que hay algunos que se están aprovechando de eso y están torciendo las enseñanzas de Pablo para su favor. Como el Evangelio de la Prosperidad. Y no tengo ningún problema en decirlo. El Evangelio de la Prosperidad, mi hermano, las iglesias llenas y mega iglesias, es un evangelio acomodado. Un evangelio acomodado completamente. Y no estoy diciendo que Dios no prospera, ¿eh? Yo soy el primero en dar testimonio de cómo Dios prospera. Pero no las cosas que hacen para que Dios prospere. Eso es una mentira y es un error. Las iglesias que no demandan pecado, todo el tiempo están dando, bueno, está todo bien, está todo bárbaro, el Señor te prospera, el Señor te ama, el Señor pero nunca demanda. Y un Dios que no demanda no es un Dios verdadero. Porque es fácil, ¿no? Las iglesias que dicen, pare de sufrir. ¿Me voy a decir, paro de sufrir? ¿Verdad? Están fuerzan las escrituras. Porque la Biblia nunca nos habla de un parar de sufrir. Todo lo contrario, dice que el creyente va a tener muchas tribulaciones, persecuciones, problemas. ¿Sí? Claro. Pero de todas esas el Señor nos librará. Estará con nosotros. Pero no significa que no vamos a tener sufrimientos en la vida. Muchas personas terminan frustradas por causa de esas mentiras. Porque después en la realidad ven que no es así. Me dijeron paré de sufrir por acá, pero ahora estoy sufriendo por acá. Entonces siempre va a haber una demanda. Ah, bueno, ahora tenés que parar de sufrir ahí, ahora tenés que parar de sufrir por acá. No, la realidad es que nunca vamos a parar de sufrir. Esa es la realidad. Porque la vida es una vida caída, una naturaleza caída, un mundo caído, un mundo que hay sufrimiento, dolor, angustia, tribulación. Entonces, cuidado con los evangelios de error, con los evangelios de engaño. Yo creo que Dios es poderoso, creo que Dios puede hacer milagros que nadie más puede hacer. Creo que Dios puede mover lo que sea, porque para Él no hay nada imposible, cualquier circunstancia, situación. Pero no por eso voy a decir que voy a parar de sufrir. Puedo decir aún que Dios, por las Escrituras, me da gozo aún en los problemas y en las circunstancias difíciles. Eso sí puedo decir, que me da gozo, me da confianza, me da seguridad. Pero no significa que no voy a pasar por ese dolor. O que no voy a pasar en algún momento por un sufrimiento, por una prueba, por una angustia. Entonces, cuidado cómo se toma la palabra y el evangelio de Dios. Si hay una mala interpretación, el enemigo será el dueño de esa interpretación de esa palabra. Como lo fue en el Edén. ¿Qué hizo Satanás en el Edén? Sacó de contexto la palabra del Señor. El Señor le había dado una palabra a Adán.
Le dijo a Adán y a Eva, mirá, escuchen las palabras, esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios era, mirá Adán, podés comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no lo toques. Esa es palabra de Dios, ¿sí? Dios se lo dijo así, de esa manera. Vino Satanás y ¿qué dijo? Así que dijo Dios que de ese árbol no podés comer, de los árboles del huerto no podés comer, no de ese árbol, sino de los árboles. ¿Qué está haciendo ahí Satanás? Adulterando la palabra, cambiándola, le cambió la palabra a Dios, se la cambió. Y Adán, Eva estaba escuchando eso, escuchó esa adulteración de la palabra. Y cuando la escucha Eva, dice, no fue así como era la palabra de Dios. Y entonces le dice, no, de todos los árboles del huerto sí podemos comer. Del árbol que está en el medio del huerto es que no podemos comer, ¿no? Como que reaccionó a la palabra que Dios le había dado. Y entonces Satanás, ¿qué hace nuevamente? Vuelve a adulterar la palabra, porque le dice Eva, porque si no moriremos, porque Dios dijo que moriremos, esa es la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Satanás? ¿Qué le dijo? Ciertamente, le dice, ciertamente no morirás. Adulteró completamente la palabra de Dios. La sacó completamente de contexto primero y después directamente la adulteró, agregó, sacó, quitó. Por eso el Señor nos advierte y Juan nos advierte, no saquen, no quiten nada de la palabra de Dios. No quiten, no pongan, no agreguen, tómenla, así como yo se las doy. ¿Por qué? Porque si no el dueño de la palabra es el enemigo. El dueño de una palabra adulterada es el enemigo. Y si vos estás viviendo en una palabra adulterada, estás viviendo una palabra falsa, un evangelio falso, un evangelio que no es el de Dios. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Si hay una mala interpretación, entonces el enemigo será el dueño de la palabra, como lo fue en el Edén. Hay que discernir entonces los espíritus. Amén, hay que discernir. ¿Cómo hago, pastor, entonces para entender cuál es la palabra de verdad? No una palabra no adulterada, una palabra que no la han sacado fuera de contexto para hacer un pretexto. ¿Sabías eso? Muchos sacan la palabra de Dios de contexto para hacer un pretexto, ¿no? La acomodan ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago? Primera de Juan 4:1. ¿Cómo hablaba Juan ahora, transformado? Amados, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Probad los espíritus, probad la espiritualidad, probad si esa palabra de Dios es realmente la verdadera, porque hay muchos falsos profetas. Y ahí está hablando del mismo cuerpo, no está hablando de otra cosa, está hablando de los creyentes también, nada más que son creyentes falsos, falsos profetas. ¿Por qué falsos profetas? Porque están declarando palabras falsas, declarando un evangelio que no está en la palabra de Dios, es un evangelio inventado, imitado, pero no es el verdadero. Entonces, para discernir cuál es el verdadero, la verdadera palabra, tenemos que discernir los espíritus. Discernir los espíritus es discernir lo que viene de Dios y de la naturaleza de Dios.
y no que venga de una intención humana. Porque hay cosas que aún pueden ser hasta buenas, de buena intención, pero no dejan de ser intención humana. No es de Dios, no viene de Dios. Entonces tengo que discernir. Puede ser, cuando viene de intención humana, puede ser que aún esté hasta influenciado por el enemigo. Por eso tengo que entender que hay una sola palabra y un solo evangelio. Dios es el mismo del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es el mismo. Y a veces vamos a decir o nos van a decir, pero ¿cómo puede ser que sea el mismo Dios cuando el Dios del Antiguo Testamento lo vemos un Dios más severo, un Dios más castigador, ¿no? Un Dios que incluso si no lo obedecías, sácate, ¿no? Ahora creemos que hay dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. ¿Qué le agarró? ¿Un golpe de bipolaridad al Señor? No, ¿no? No podemos decir que Dios es un Dios bipolar. Dios es el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Simplemente que en el Antiguo Testamento estaba probando, haciendo, formando un pueblo, una nación, que iba contra todas las otras naciones, porque todas las otras naciones tenían otros dioses, otras costumbres. Y las otras naciones querían aniquilar a la nación de este Dios. Y no le quedaba otra que defender a su pueblo, fortaleciéndolos en batalla, en guerra, en conquista. Y ahí vemos entonces cómo el Señor obra y abre los mares, cómo el Señor obra y las murallas caen, cómo el Señor obra, y de repente cuando el pueblo de Israel no le alcanzaba el ejército, ¿qué hacía? Mandaba al ejército celestial y vencía al enemigo en batalla. Y vemos que el Señor estaba creando una cultura de reino para que venga el Mesías. Entonces creaba una cultura de reino, de adoración, y preparó entonces una adoración, el tabernáculo, y preparó un sistema de adoración y dijo: esto es lo que quiero que hagan para que tengan una cultura de adoración, una cultura de reino. Y entonces ahí vemos que cuando fallaban a esa adoración o atentaban contra esa adoración, vemos que pasaba muchas veces, se abría el suelo y se los tragaba a todos. Gracias a Dios que no pasa eso hoy en día, ¿no? Si no ¿se imaginan? Empieza a abrirse. No. Acá no va a pasar. Pero es así. Entonces vemos que había una intención, había algo que Dios estaba haciendo, el Dios del Antiguo Testamento, preparando todas las profecías, todo lo que era la adoración. Dice Hebreos, para la sombra del Nuevo Testamento. Para la sombra del Nuevo Testamento, ¿quién es? Cristo. Preparando todo para que nosotros después veamos a Cristo. Entonces así es que vemos un mismo Dios. El Dios es el mismo, el del Antiguo Testamento, el Cristo encarnado y el Cristo resucitado que vuelve pronto. Es el mismo. Exactamente el mismo. Y es el mismo Dios que hoy está con su pueblo, que nos enseñó adoración en el Antiguo Testamento. Nos enseñó que es un Dios que enseña a adorar, a buscarlo. Vemos en un Cristo encarnado, un Cristo humilde, un Dios todopoderoso, reinador, creador del universo, pero que se humilló y nos está enseñando adoración, humildad, servicio. Aprendamos de lo que dice la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios aprendemos a adorar, aprendemos a servirlo, aprendemos humildad,
Aprendemos a esperar porque somos la iglesia, somos el pueblo que espera la segunda venida de Cristo. Aprendemos a hablar de Él y a anunciar a un Dios verdadero. Amén. Yo quiero anunciar a un Dios verdadero. Amén. Pero quiero vivirlo también. ¿Cuántos quieren vivirlo? Dale un aplauso a ese Dios entonces. Sí, Señor. Yo quiero vivirte, Señor. Quiero ser ese que vive al Dios verdadero, al Dios de la palabra. Para terminar, la Biblia revela verdades que aún la ciencia ha comprobado. Te dejo esto simplemente para que vos puedas entender que hay una palabra que trascendió los tiempos. Mira, hay cosas que la ciencia todavía no había descubierto y no le había dado nombre. Por ejemplo, en Job 26:7 dice que Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Hasta el 1400, muchos pensaban que la tierra estaba sostenida por 2 elefantes. No te rías, porque es así. Humanamente, ¿o no? ¿Sí? Hasta el 1400 se pensaba, la tierra debe estar sostenida, 2 elefantes grandotes, ahí debe estar sosteniéndola. Parece loco, parece irrisorio, pues se enseña todavía eso en la escuela, de lo que se creía. Hasta que se descubrió que estaba sostenida sola en el espacio. ¿Sabes quién escribió Job? Moisés. Fue uno de los primeros libros de la Biblia, 1500 años antes de Cristo. El Señor ya nos estaba diciendo en la Biblia, la tierra está sostenida, colgada en el vacío. ¿Cuántos entienden? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? La ciencia después lo descubrió y ya hoy puede decir, bueno, la tierra cuelga en el vacío. Miren, la tierra dice que es redonda, en su redondez. Dice ahí, mirá, Isaías 40:32. Él está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como en una tienda para morar. Isaías 40:32. Hoy muchos están discutiendo si la tierra es completamente redonda, si la tierra es semiesférica. ¿No? ¿Vieron que está eso, no? Si la tierra es plana, semiesférica. Y acá la palabra de Dios nos está diciendo, no discutan más, muchachos, dice la redondez de la tierra. No importa si es redonda o si es esférica, pero hay redondez, punto. ¿Verdad? La ciencia, la NASA, yo no fui al espacio. ¿Vos fuiste al espacio? Yo no fui. Pero creemos lo que la NASA nos dice, que está ahí redonda. Una vez Matías le preguntó a su maestra y le preguntó sobre esto. Le dijo, ¿cómo es que la Tierra es redonda? ¿No? Y la maestra le dijo, mirá, en realidad no es redonda. La Tierra es esférica, tiene redondez, pero no se sabe bien la forma que tiene. Se ve de esa manera, pero no se sabe, como la Luna. No, no sabes, puede llegar a ser como una papa, le dijo. ¿No? Y entonces se quedó él contento. Pero qué bueno esa maestra que le dijo, no le aseguró y no le dijo, mirá, sí, es completamente redonda. No, está hablando de que es redondez, sí, tiene una redondez. Pero no es completamente redonda, no es una pelota de fútbol. ¿Se entiende? Entonces, hoy lo que están discutiendo si es plana, si no es plana, si es redonda, lo que no podemos negar es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está revelando que está colgada en el espacio, que nadie la sostiene, solamente Dios mandó a que esté ahí y la sostiene la misma palabra
que está ahí sostenida por la palabra en el espacio y que es redonda, que tiene su redondez también. Amén. Así que eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia nos está hablando, nos está enseñando, nos dice lo que la ciencia después busca. Y así podemos ver también hasta la condensación del agua, podemos ver también cómo se descubre años después que los ríos van todos al mar y que no se mezclan, una vez que llegaron al mar, no se mezclan con el mar, y el proceso que tiene eso, cómo se logra, pero la Biblia ya lo hablaba también. Mirá, Eclesiastés 1:7, los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena, y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino. ¡Wow! La Biblia ya lo decía. La ciencia lo único que hace es ir descubriendo lo que la palabra, muchas de las cosas que la palabra de Dios dice. Lo mismo que la condensación, la gravedad, tantas cosas. Está todo acá. Está todo en la Biblia. Porque la Biblia fue inspirada por Dios, el Creador. El Creador. Amén. Así que estamos comprometidos este año, mi hermano, a leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es, ¿cómo es? Infalible e inerrante. ¿Cómo es la Biblia? Infalible e inerrante. Amén. Ponete de pie. Comprométete delante del Señor a comenzar a leer la palabra de Dios de esta manera, sabiendo que la palabra de Dios es infalible e inerrante, no hay error en ella y tiene completa autoridad. Comenzá a comprometerte con Dios y decirle: Señor, yo la voy a leer de esta manera. Voy a buscar, voy a tratar de empezar a entender cada versículo, cada capítulo. Lo voy a leer sabiendo de que este libro me va a hablar a mi corazón y va a transformar mi vida. No solamente me va a dar una información, sino que también me va a transformar. Comprométete delante de Dios a empezar a leer la Biblia así, de esta manera. A empezar a alimentarte espiritualmente para ser cristianos realmente llenos de la palabra de Dios. Cristianos inamovibles, que no los va a llevar cualquier doctrina que venga por acá o por allá, con cualquier mentira, con cualquier cosa errada. No. A mí no me vas a venir con eso, porque la palabra de Dios dice, yo sé bien lo que la palabra de Dios dice. Amén. Seamos de eso, seamos la cultura de reino y la cultura de pueblo. Tengamos esa cultura de pueblo que Dios quiere. El pueblo que adora, el pueblo que sirve, el pueblo que estudia la palabra de Dios. Amén. Llénate de Dios en esta noche.